El Estado Dominicano constitucionalmente se define como laico, pero en términos funcional no es laico. Un estudiante tiene derecho a conocer las diferentes confesiones religiosas que hay en el mundo, incluyendo el cristianismo. El principal cuestionamiento idolátrico que hace la Reforma Protestante es la idolatría del poder, el endiosamiento del Papa. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. Y ya ustedes adivinan, como hoy es viernes, tenemos a Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Bienvenido. Saludos, ¿cómo estamos? Bien. Estamos bien. Qué bueno. Bien. Lo de adivinar es para los que ya son... asiduos, ¿verdad? Así, ¿verdad? Pero los que son nuevos no van a adivinar que... sí. No le vamos a contar a los nuevos la historia de, no, pero de seguro que los viernes. Hoy en día los cibernautas, ¿verdad? Son curiosos y van a decir, ¿por qué le dicen el hombre de los viernes? Y buscarán el background ahí. Bueno, no sé si será los tan programas fácil. Anteriores. Sí, ya algunos colegas cuando nos encontramos dicen, el hombre de los viernes, pero todavía falta más, ¿verdad? Para el sello de marca. Muy bien. Precisamente algunos de los que nos siguen, especialmente algunos que opinan en YouTube, cuando lo colocamos en YouTube, me plantearon, oye, pero ¿por qué tú no tratas el tema del Estado laico? Y en un programa nosotros prometimos trabajar ese tema. Entonces hoy vamos a hablar del Estado laico. Y que es un tema que en nuestro país hay mucho debate y discusiones. Bueno, comenzando por quienes dicen, personas conservadoras, que no es verdad que el Estado dominicano es laico. Dice, no es un Estado confesional, pero no es laico. O sea, dicen, no, el Estado Dominicano es cristiano, porque le tiene el escudo, no, la Biblia. Más adelante voy a hablar de eso. Ellos tienen un pedazo de razón. Un pedazo. El Estado Dominicano constitucionalmente se define como laico, pero en términos funcional no es laico. Vamos a ver. Pero ellos no lo dicen así, ellos dicen a eso el Estado Dominicano se inscribe dentro de la categoría de los estados aconfesionales. Pero lo vamos a explicar. Ellos lo dicen es que fundacionalmente aquí, no, que fue... pero el que haya sido fundacional, eso puede ir variando, bueno, ¿verdad? Pero usted es el especialista que nos... Por eso vamos a empezar, porque te he dicho que no me digas especialista. Porque después hay mucha gente exigente que comienzan a demandarle más de la cuenta a uno. Bueno, no, pero compartimos... estudioso entonces del asunto. Bueno. De muchos asuntos. ¿Qué se entiende por un Estado laico? Es lo primero. Precisamente tú acabas de introducirlo. Hay punto de vista que precisar. Y hay personas que quizá de nuestros seguidores es por primera vez que están oyendo hablar de este tema. Un Estado laico es aquel Estado que funciona de manera independiente a cualquier confesión religiosa. Apela a la neutralidad y el respeto a la diversidad religiosa. No apoya ni se opone a ninguna religión. El sistema de educación pública dentro de un Estado laico se considera alejado de toda consideración religiosa. Por eso, dentro de un Estado laico, la idea de que la Biblia en las escuelas, o el Corán en las escuelas, o el Popol Vuh en las escuelas, cualquier instrumento de creencia religiosa que se quiera introducir como obligatorio, no es propio de un Estado laico. Que no es que no se estudie y se conozca, sino que no debe ser una cosa forzada. No, yo soy cristiano, y tú lo sabes, pero nunca me he estado a favor de que el Estado obligue a que se estudie la Biblia. No. O que es como obligatorio.
un estudiante tiene derecho a conocer las diferentes confesiones religiosas que hay en el mundo, incluyendo el cristianismo. Tiene que saber qué plantea el islamismo, qué plantea el budismo, qué plantea el cristianismo. Como conocimiento y cultura generales. Y si le sirve para elegir y optar para su vida una de esas confesiones, es una decisión personal. Pero tiene que conocer la diversidad. Es como, si se hace obligatorio, es como caer en los estados islámicos, donde el Corán es obligatorio, y más nada, solo y solo el Corán. Es una reproducción de la cristiandad de la época medieval. El Estado laico supone la no injerencia del poder religioso en las decisiones políticas y económicas del Estado. Y se otorga a la Iglesia un papel importante en términos de la ética y la moral. No quiere decir que se anula la Iglesia, se elimina, sino que se le da un papel de relevancia. En los estados laicos, las creencias religiosas se consideran como algo íntimo y privado. No es algo que debe apoderarse de la esfera de lo público y de lo estatal, sino que es parte de la intimidad familiar, de la intimidad privada. Eso es un elemento muy claro. La no adhesión a una religión en términos jurídicos no implica la ausencia de la influencia del poder religioso en algunos países. Eso hay que tenerlo claro. Un Estado se puede denominar laico, pero no quiere decir que los sectores de poder eclesiales no inciden políticamente. ¿Por qué razón? Porque hay un elemento que se llama el imaginario popular, que políticamente y electoralmente tiene mucha importancia. Y si hay algo en lo que trabajan los grupos religiosos es en el imaginario popular. Bueno, y tiene una fuerza enorme para tomar decisiones. Todavía hay muchos países, el caso de Estados Unidos, que es sobre la Biblia que se jura. Los presidentes, por ejemplo. Y sin embargo, el Estado, yo no sé si el Estado, si Estados Unidos se define laico o aconfesional. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, las fiestas religiosas no son oficiales. Pero los presidentes van a la iglesia. Van a la iglesia y cuando toman posesión es sobre la Biblia. De los 192 estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, que son 192, hay 160 que se definen como laicos, como estados laicos. El 83.3% de los estados signatarios de Naciones Unidas son estados laicos. Ahora bien, cuando yo hablo de estado laico, entonces hay estados confesionales y estados ateos, que es otra cosa que hay que diferenciar. Un estado laico no es sinónimo de un estado ateo, que a veces se ha querido manejar. Quieren confundir a la gente. Como que es ateísmo. No. Los estados ateos no son neutrales. Promueven lo antirreligioso, atacan lo religioso, prohíben lo religioso. A veces no lo prohíben totalmente, pero forman a la persona en el ateísmo. Porque claro, incluso en la vieja... Cuando yo digo prohíben, es jurídicamente, está prohibido. No tienen, por ejemplo... Aunque toleren subrepticiamente, por necesidad política, práctica religiosa, pero en el campo muy privado, muy de lo íntimo. Pero hay una posición explícita de negación de lo religioso. Y oficialmente de enseñanza. Entonces, así como hay estados laicos, hay estados ateos, que no es lo mismo un estado ateo que un estado laico. Los estados confesionales son aquellos que, como lo dice su nombre, se asumen confesionalmente con una religión, como los estados islámicos. Sí, los estados con variantes, porque hay con variantes, los chiitas y los sunitas también tienen variantes. Y posiciones como la de Talibán, que es una cosa extrema.
súper extremo, súper extremo. Pero los estados confusionales existen por uso o costumbre milenarias en muchos países o por mandato constitucional. Por ejemplo, el Estado israelí es un Estado confesional, pero yo no estoy muy seguro si se definen como laicos. Pero el judaísmo, todavía en Israel, por ejemplo, un elemento de tributario es el 10%, el diezmo todavía. Diezmo. Predomina. Sin embargo, hay libertad religiosa en Israel. Pero un fuerte peso de los grupos religiosos, dependiendo del judaísmo todavía. Del judaísmo. En sus diferentes expresiones. Bueno, después de la pausa, entonces vamos a adentrarnos en la parte histórica. Muy bien. Que es muy importante. Excelente. También. Vamos a la pausa. Continuamos con Bernardo Matías, hoy con el tema de el Estado laico. Vámonos a la historia. Remontémonos a la historia en Occidente, no en la China, no en India, Japón, los países islámicos, no, Occidente. Para hablar de Estado laico, Estado confesionales o aconfesionales hay que remontarse al Imperio Romano. El Imperio Romano predominaba el culto al emperador. Iba más allá de lo confesional. Predominaba una teocracia idolátrica. O sea, en el sentido. Al emperador le daban condición de divinidad. De divinidad, o si no le daban esa condición, era un elegido de Dios. Y estaba ahí por mandato de Dios. El que llevó al extremo de eso fue Calígula. Ah, sí, Calígula era Dios. Sí, que uno de los serviles de él, en una ocasión él estaba enfermo, dijo: Señor, si fuera posible, ofrecería mi vida a los dioses por ti. Dijo: idiota, los dioses aceptan, mátenlo. Calígula, sí. El cristianismo en su primera etapa era lo que se llama disolvente, antisistema y perseguido por el imperio. Si el imperio perseguía la religión, perseguía la fe cristiana. Y evidentemente, ¿cuál era la consigna del cristianismo? Un solo Dios, un solo Señor, un solo Rey, Jesucristo. Eso no le gustaba. Era confrontacional, era disolvente, era antisistema. Hoy tú puedes decir: yo soy cristiano y yo nada más tengo un solo Señor, un solo Dios y un solo Rey. No hay problema. Nada. Algunos te aplauden, ¿verdad? Pero en esa época significaba que tú no te arrodillabas frente al César, frente al emperador, y cuestionaba el sistema y tomaba una separación. Entonces, viene Constantino con el código, el edicto de Milán, creo que 313, el edicto de Milán, y establece, algunos creen que Constantino fusionó. En primer momento él lo que hizo fue que establece la libertad religiosa y la tolerancia religiosa. Antes de convertirse. Antes de convertirse. Déjame ver acá, para no confundirme. Para no confundirme, denme por favor. Sucede que después viene Teodosio, y es el que establece, a través del edicto de Teodosio, establece la fusión entre imperio y religión. O sea, hace oficial la religión cristiana como religión oficial del Imperio Romano. Del Imperio Romano. Y se fusiona la cruz con la corona. Y asimismo fue la conquista de Europa hacia muchos países del mundo, fue la conquista de la cruz con la espada, de la corona con la cruz. Y esa fusión del poder
político con el poder religioso, empieza a partir del edicto de Teodosio. Y se mantiene hasta hoy. Hasta hoy. Si nos das el tiempo vamos a hablar de los concordatos como un modelo de eso. Ahora, el Estado laico es una conquista del liberalismo burgués del siglo XVIII en Europa. Es la ruptura con el absolutismo monárquico y lo religioso heredado de la Edad Media, porque lo religioso no solamente era una vinculación de la corona con la cruz, sino también de una iglesia que se fue enriqueciendo y adueñando y apropiándose de grandes propiedades en nombre de Dios. Y todas las conquistas que se hacían tenían previamente que ser santificada y autorizada por el Papa. Bajo un principio, el Papa, representante de Dios en la tierra, Dios dueño del mundo, el Papa decidía a quién le entregaba el mundo. Esa concepción estaba detrás del absolutismo monárquico y religioso. En el siglo XVIII se rompe, y son las revoluciones liberales del XVIII y XIX las que establecen la noción y la concepción de los estados laicos, que va a venir a profundizarse con la Reforma Protestante. La Reforma Protestante tiene un aporte importante, que es, entre otros, que es el cuestionamiento del endiosamiento del Papa, el endiosamiento del poder, la idolatría. Lo que pasa es que muchos religiosos protestantes se han ido por la idolatría de los santos y la Virgen María. De lo que ellos llaman así las estatuas, las cosas. El principal cuestionamiento idolátrico que hace la Reforma Protestante es la idolatría del poder, el endiosamiento del Papa, el endiosamiento de los obispos, el endiosamiento de toda la estructura de poder de la Iglesia. A nadie lo van a perseguir porque no adore un santo. A los protestantes lo persiguieron y lo ejecutaron y lo quemaron vivo a muchos de ellos porque cuestionaban el poder y la autoridad idolátrica del Papa. Idolátrica porque se le consideraba como un dios, igual como se le consideraba al emperador. Y tú ves que toda la simbología del papado, que el Papa Francisco ha ido eliminando algunas, están vinculadas a ese endiosamiento del emperador. Como viste, la mitra y otro aspecto que reflejaban un culto al emperador. Entonces el protestantismo rompe con ese culto a la personalidad y el protestantismo viene y recoge de nuevo el espíritu de la iglesia primitiva, un solo Señor, la llamada las 5 solas. El protestantismo se fundamenta en la llamada 5 solas, que no la voy a explicar. Una de esas 5 solas es un solo Señor, Jesucristo, no el Papa. Era lo que quería decir. Muchos evangélicos protestantes, un solo Señor, no María, no los santos. Eso está dentro del paquete. Pero la primera noción es un solo Señor, Jesucristo, no el Papa. Entonces, vámonos a República Dominicana. Y yo creo que podríamos abordarlo después de la pausa, o seguimos. Vamos a la pausa ahora. Sí, vamos a la pausa y volvemos. El Estado laico es el tema de hoy en la sección El hombre de los viernes con Bernardo Matías. Visto esta noción de que cuando hablamos de Estado laico, ¿de qué estamos hablando? Los estados confesionales, los estados ateos. El Estado dominicano, ¿cómo se define? Constitucionalmente se define como Estado laico, pero en términos funcional, en términos reales, el Estado dominicano no es laico. Así que a lo que tú defines como conservadores, tienen razón. No sé si en el mismo sentido que yo lo voy a plantear, a lo mejor ellos se van por otro lado. Es un Estado aconfesional.
Porque ¿cuál es la diferencia entre un Estado laico y un Estado confesional? Que un Estado aconfesional es aquel que no se adhiere de manera oficial a ninguna religión. El Estado Dominicano no está adherido a ninguna religión, según la Constitución. Pero según Sin el embargo, concordato dice que la católica es la oficial. sí, pero el concordato no está por encima de la Constitución. Pero déjame terminar la idea. Sin embargo, tiene acuerdos, pactos y ayuda con instituciones religiosas. Ese es el Estado aconfesional. Oficialmente no se adhiere a ninguna religión, pero tiene pactos, convenios. El Estado, y vamos a hablar del concordato, el Estado Dominicano tiene acuerdos, pactos y ayuda con instituciones religiosas, donde muchos grupos evangélicos han criticado la exclusividad con la religión católica. Lo que los evangélicos auténticos deberían estar demandando es que no haya acuerdo con ellos. Quieren que los incluyan a ellos. Dentro de los privilegios. Exacto. Que recibe la iglesia. Ellos están diciendo, no, pero espérate, si ustedes a ellos le dan ayuda, denos ayuda a nosotros. Por ejemplo, ellos lograron que algunas iglesias evangélicas, las que se entienden más organizadas, le dieran aquiescencia al matrimonio, sí, igual que al católico, que eso te acaba por la católica y automáticamente eso es válido para el registro civil. Yo he planteado en este programa, la iglesia no puede hacer sentir la verdad del evangelio a partir de la imposición del Estado. La iglesia tiene que hacer sentir la verdad del evangelio a partir de su testimonio. Convenciendo a la gente. De su ejemplo y de la persuasión a partir de que la gente descubra la fuerza de la verdad de la palabra de Dios, no de una imposición política del Estado. Y cuando la iglesia se une al Estado, pierde su vocación profética y su vocación crítica. Se la pierde. ¿Cuál es el mejor ejemplo de esa condición aconfesional del Estado Dominicano, que oficialmente no se define con ninguna religión, pero en el fondo opera alineado todavía con mucha fuerza con el catolicismo? El concordato. El concordato se firmó en junio del 1954. Cumple 69 años en junio. Firmado entre la Santa Sede, Papa Pío XII y Trujillo. Y tiene vigencia hasta el día de hoy el concordato. Son concesiones recíprocas entre el Estado y la Iglesia. Tú me das y yo te doy. Es un pacto, una negociación que tú lo estudias, lo analizas y ves, por ejemplo, en el artículo 3, una belleza, el artículo 3 del concordato, dice... La misa de Trujillo. No, el Estado Dominicano reconoce a la Iglesia Católica el carácter de sociedad perfecta, dice el concordato. Eso no se lo creen ni ellos mismos ya. Sociedad perfecta. Bueno, en términos teológicos, alguien podría decir, sí, la iglesia, en términos teológicos, es sociedad perfecta, pero en términos históricos no es nada perfecta. Y si tenemos dudas, veamos todas las violaciones que se han hecho de la pedofilia. En una sociedad perfecta no existe la pedofilia. ¿Verdad que no? Y a nivel de los evangélicos por igual, hay una pastora presa. El rey, quien a Trujillo se le perdonaron todos los pecados. Entonces, se otorga un conjunto de privilegios a la Iglesia Católica en materia educativa, personalidad jurídica, liberan al clero de cualquier interrogación frente a delitos que se hayan confesado. Obligación fiscal tampoco tiene. Exención de impuestos, entre otros. Faculta al gobierno, entonces va por el otro lado, esto era Trujillo, porque necesitaba tener el control de la iglesia, donde se establece que el gobierno tiene el derecho de opinar sobre la elección de los arzobispos y los obispos. ¿Quién es que van a elegir?
y le dan 30 días para opinar. Ya eso ha variado mucho ahora. Bueno, ha variado, pero con sus tonalidades, pero ha variado realmente. Pero Trujillo quería tener el control. Él hizo que nombraran a cuál fue de manera permanente, porque no le gustó uno que eligieron. Y hizo que el Congreso nombrara uno de por vida. Por supuesto, a eso es que lleva todos estos temas. 17 países con concordatos hay en este momento en el mundo. Hay algunos que han ido anulándose. Argentina, Colombia, Paraguay, Venezuela, Francia, Portugal, Bolivia, El Salvador, Perú, Alemania, Italia, Austria, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, España, Polonia. Muchos países europeos todavía tienen concordatos. Sí, distinto al nuestro, pero se mantiene. Firmado por la Santa Sede, con contenido distinto, pero hay pactos. El de Italia es más peligroso que el de aquí. Ajá. Sí, pues hay muchas historias de mafiosos que lo han ido a llevar preso y abren una caja fuerte y tienen un documento especial del papado diciendo que no lo pueden detener. Francisco no ha caído en eso, por suerte. Como tú ves, todavía el Papa Francisco, en su discurso de una iglesia más profética, más independiente de los poderes, todavía tiene la tarea de estos 17 concordatos. Yo quiero ver al Papa diciendo la iglesia. Yo creo que hasta ahí él no va a llegar, o no lo van a dejar. Bueno, hemos concluido entonces. Porque la iglesia es separar al César de Dios. Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Muchas gracias, Bernardo. Un tema interesante que siempre genera debates, polémica. Aquí todavía ningún gobierno se atreve a hablar de que va a empezar el fin de concordato, que comienza por la figura de la denuncia de concordato, así que se llama. Hay que denunciarlo y entonces un proceso que lleva su... No gana unas elecciones. Yo no sé si no gana, sino que va a tener un grupo de gente en contra, aprovechándose para gente inclusive que no cree nada de eso, pero de manera oportunista va a comenzar a atacar a quien intente eso. Así es. Muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, hay más en Acento TV y Acento Portal.